Y a la 1:45, Telmo y Pitágoras. En breve por Cubavisión, conferencia de prensa sobre el enfrentamiento a la COVID-19. A las 10, Corazón Feliz. Retablo de Sueños a las 10:30, 11:16, Spirit. Mujeres Ambiciosas a las 11:40. Al mediodía a las 12:30 y a la 1, Noticiero del Sábado. Usa siempre el nasobuco. Quédate en casa. En la mañana, Su cartelera. Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es sábado, 3 de abril del año 2021. Ayer La Nación reportaba la cifra más alta de confirmados en una jornada y lamentablemente 4 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Cifras que ponen en tensión al Sistema Nacional de Salud, a los sectores que participan en el enfrentamiento a la pandemia y a toda la población cubana en sentido general. Nos acompaña en este primer momento de informaciones el intérprete de lengua de señas, Abraham Herrada. Bienvenido, y le damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Gisela, buenos días a ti, al equipo que hace posible esta transmisión todos los días, al intérprete de lenguas de señas y fundamentalmente a todas las personas que escuchan la información diariamente. Bueno, en el día de hoy, todavía con una cifra muy alta de casos confirmados, teniendo que lamentar el fallecimiento de 2 personas con COVID-19 en nuestro país y dando las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece una señora relativamente joven, 58 años de edad, del municipio Playa, aquí en la provincia de La Mara, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente y que además presentaba un síndrome de Down y un retraso mental severo. Esta paciente ingresó en un hospital de aquí de La Habana y por sus comorbilidades, por la enfermedad que padecía, o el síndrome que padecía, y se hizo un estudio de PCR y resultó positiva, teniendo en cuenta que ya presentaba algunos síntomas. Ya se fue agravando su cuadro clínico, realmente la evolución fue relativamente rápida hacia el agravamiento, no obstante, el protocolo aplicado, el tratamiento aplicado y todas las acciones que se realizaron. Y después de una estadía de 6 días en el hospital, 5 de ellos en terapia intensiva, teniendo en cuenta el agravamiento de los síntomas prácticamente desde el inicio, en un momento determinado, después de hacer un cuadro de bradicardia extrema, hace una parada cardíaca de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras aplicadas. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades de esta paciente. Fallece un paciente de 96 años de edad del municipio 10 de octubre, aquí en la provincia de La Habana. También contacto de un caso que ya había sido confirmado previamente, que padecía hipertensión arterial y cardiopatía hipertensiva. Realmente, teniendo en cuenta su edad, no tenía muchas comorbilidades. Este paciente, como contacto al fin y siguiendo el protocolo establecido, se realizó el PCR al 5.º día de aislamiento y el mismo fue positivo. Se ingresó y lamentablemente, tal vez por la edad, pues después de un ingreso de 7 días, periodo de él en terapia intensiva, en ese tiempo que estuvo ingresado, presentó complicaciones
y lamentablemente en un momento determinado, después de un episodio intenso de falta de aire, taquicardia, pues lamentablemente este paciente hace una parada cardíaca en asistolia. Se aplicaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar que están establecidas, pero lamentablemente no fue posible su recuperación. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. En Cuba amanecen 26.034 pacientes ingresados en estos momentos, cifra más elevada que hemos tenido. Sospechosos 3.975, en vigilancia 17.253 y confirmados activos ingresados con PCR positivos 4.806 pacientes en estos momentos. Una cifra elevada que está en correspondencia con el número de casos que se han venido confirmando en los últimos días y que realmente representan incluso 289 pacientes activos más que lo que presentábamos en el día de ayer, que ya era una cifra elevada. Se procesaron nuevamente casi 21.000 muestras en nuestro país para el diagnóstico de COVID, 20.974 muestras en los 23 laboratorios de biología molecular de nuestro país, y como resultado del análisis de esas 20.974 muestras, pues se diagnosticaron ayer 1.029 personas con COVID-19. Estamos hablando incluso de una positividad de las muestras analizadas que disminuye en comparación con el día anterior, pero de todas formas un 4,91%, bastante elevada. Y estamos hablando de que ayer se diagnosticaron 48 personas menos que el día anterior, pero de todas formas una cifra muy alta que traduce que se mantiene la alta transmisión en nuestro país. Ya con estos estudios realizados ayer, pues se acumulan 3.046.901 muestras estudiadas desde el inicio de la pandemia y se han diagnosticado un total de 78.382 personas con COVID-19 en nuestro país desde el mes de marzo del 2020. Eso hace que la positividad de las muestras analizadas sea de un 2,57%. Si vemos el gráfico del comportamiento de las muestras ayer por provincia, podemos identificar que de todas se procesaron muestras, de las de mayor complejidad, un número mayor. Ahí tienen La Habana con la cifra más elevada, le sigue Santiago de Cuba, le sigue Matanzas con la complejidad que está enfrentando, Pinar del Río, Ciego de Ávila, Granma, Camagüey, en fin, todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. De los 1.029 casos que se diagnosticaron ayer, 1.019 son casos de transmisión autóctona, propia de nuestro país. Y 10 de los 1.029 diagnosticados, pues son casos importados que arribaron a nuestro país en los últimos 5 o 6 días y por el protocolo establecido se hace el diagnóstico de la COVID. En el gráfico se puede ver que el comportamiento ese es hace más de 2 meses y medio, el predominio es de la transmisión autóctona, el número importado es muy inferior, cada día lo damos en detalle, y en cuanto al comportamiento y el número de casos, pues indiscutiblemente, discretamente inferior a ayer, pero ahí pueden verlo graficado, como estos últimos 5 días han sido días de más de 1.000 casos cada uno. Ahí tienen ustedes la cifra. Y lo decimos con énfasis para que sepamos todavía las acciones que tenemos que hacer desde el punto de vista de la protección de cada una de las personas.
El 97,2%, este que cada vez se incrementa más, de los casos diagnosticados ayer, contactos de casos confirmados ya previamente. Entonces se dan cuenta que aquí está el principal grupo de riesgo de esta enfermedad. Y en el acumulado, el 92,6%, pues, de las personas diagnosticadas en Cuba, pues han sido contactos de casos confirmados. Como ya dije, el 0,9% de los diagnosticados ayer con fuente de infección en el extranjero, y ya se acumulan 5.086 personas, el 6,5%, desde el inicio de la pandemia, que ha estado, que tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. Ayer y hoy en la mañana se trabaja para precisar la fuente de infección de 18 pacientes que hasta el cierre del informe anoche a las 12 de la noche no se había podido precisar. Como siempre comentamos, si analizamos el comportamiento de los pacientes que se han diagnosticado en Cuba, vinculados con viajeros extranjeros, o viajeros que vienen del exterior, que desde el 1 de noviembre a la fecha, pues el porciento se incrementa a un 15,2%. De todos los pacientes diagnosticados del 1 de noviembre a la fecha, han estado vinculados con viajeros internacionales. Por provincias, La Habana nuevamente con el 55,4% de todos los casos diagnosticados ayer. Estamos hablando de 570. Matanzas con 100 casos diagnosticados ayer, es el 9,7%. Le sigue Santiago de Cuba con 80, Santi Espíritus 58, Granma 43, Mayabeque 27, Artemisa 26, Pinar del Río 20, Cienfuegos 18, igual que Guantánamo, Villa Clara 17, Camagüey 16, Holguín 15, Ciego de Ávila 9, Las Tunas 8 y el municipio especial Isla de la Juventud diagnostica 4 casos en el día de ayer. Visto así, uno se da cuenta de realmente dónde tenemos, primero, que tenemos transmisión en todo el país, y segundo, en qué territorios pues tenemos las mayores transmisiones en estos momentos. El sexo femenino ayer con el 51%, discretamente superior, y en el acumulado de todas formas, el sexo masculino representa el 51,07%. El 46,6% de todos los diagnosticados ayer totalmente asintomáticos, característica de esta enfermedad que la hace muy riesgosa porque no se puede detectar a no ser que se haga el PCR, y en el acumulado el 51,9% de todos los diagnosticados en Cuba pues han estado asintomáticos en el momento que se realiza la prueba. Por grupos de edades, de los 1.029 casos confirmados ayer, ahí tienen ustedes las cifras de menores de 20 años. Nuevamente muy elevada, 159. Es el 15,4% de todas las personas que se diagnosticaron ayer. Y todavía mayor el número de casos de 18 y menos años de edad, que ahí lo tienen, 147, es el 14,3% de todos los diagnosticados en el día de ayer. No se reportaron casos pediátricos, ni Ciego de Ávila, ni el municipio especial Isla de la Juventud. Y ya, desde el inicio de la pandemia, se han diagnosticado 9.417 niños, jóvenes, adolescentes de 18 y menos años de edad con COVID-19 en nuestro país. Estamos hablando del 12%. Activos en estos momentos, la cifra más elevada que hemos tenido, 754, en correspondencia con el número de casos que se han venido diagnosticando en los últimos
15 días, pudiéramos decir, y tal vez un poquito más. Recuperados el 92%. De los casos pediátricos del día, 6 son menores de 1 año. Nuevamente, lo reiteramos, grupo de mucho riesgo. Y ya se acumulan 499 lactantes menores de 1 año que se han diagnosticado en Cuba con COVID-19. De los 6 de ayer, 4 menores de 6 meses. Y los 6 pertenecen, 3 a la provincia de La Habana, 1 a Granma, 1 a Santi Espíritu y 1 a Villa Clara. Todos contactos de casos confirmados, promediando 9 contactos por cada lactante de los diagnosticados ayer. Se mantiene crítica estable, aunque ya negativa, la paciente que hemos venido informando hace varios días y la paciente de 1 año, que también la habíamos informado como grave en el día de ayer, pasa a la condición de cuidado con una evolución favorable de su cuadro clínico. De 20 a 39 años de edad se diagnostican 308 personas ayer, de 40 a 59, 358, y fíjense qué cifra más elevada de pacientes de 60 años y más, 204 en el día de ayer, lo cual representa un riesgo muy elevado por las condiciones, las condiciones propicias para que estos pacientes evolucionen hacia una gravedad de su cuadro clínico, teniendo en cuenta, por un lado, la edad y por el otro lado, las comorbilidades que habitualmente se padecen. Como ya habíamos dicho, ayer se diagnosticaron 10 personas con COVID-19 que habían arribado recientemente a nuestro país. Estamos hablando de 10 casos importados. Estos casos importados pertenecen a la provincia de Villa Clara, un caso, el municipio Santa Clara, un viajero cubano que venía de España, o que vino de España. Camagüey, un caso del municipio Florida, en este caso un viajero cubano procedente de Rusia. En Granma se diagnostican 3 casos en el municipio de Bayamo, los 3 son viajeros cubanos procedentes de Rusia también. Y en Holguín se diagnostican 5 casos importados, de ellos 1 de Cacocún, 1 de Urbano Nori y 3 de Mayalí. Y en el caso de los viajeros de Holguín, todos son cubanos, viajeros cubanos procedentes de Rusia. En resumen, de todos los casos importados en el día de ayer, 9 proceden de Rusia y 1 de España. No se diagnostica ninguna persona, ningún extranjero con COVID-19 en el día de ayer. Los casos autóctonos, 1019. Ahí tienen ustedes, Pinar del Río, con 20 casos en el día de ayer. Podemos decir que 34 menos que la jornada anterior en 5 de sus 11 municipios. Tenemos que dejar que evolucione el comportamiento para saber si es una estabilidad en la disminución en el número de casos. Por un día no se puede significar. Pinar del Río, que además es donde ha tenido la mayor transmisión este territorio, con 13 casos autóctonos ayer, Consolación del Sur con 3, Sandino con 2 y San Juan y Martínez 1 de cada uno. Artemisa, todavía confirmando un número elevado de casos, 26 en el día de ayer, incluso 4 más que el día anterior, disperso en 9 de sus 11 municipios. Ahí ustedes lo tienen. El mayor número del municipio Artemisa, 8, San Cristóbal con 4, Candelaria, Caimito y San Antonio de los Baños con 3 cada uno, Bauta 2, Guanajay, Bahía Honda y Huila de Melena, un caso autóctono cada uno. La Habana, que no se logra una reducción
570 casos autóctonos ayer, incluso 56 más que el día anterior, disperso, como también se conoce, en sus 15 municipios. Ayer el mayor número en San Miguel del Padrón, 68. Le sigue Centro Habana con 61, Arroyo Naranjo con 60, La Lisa 46, Habana Vieja y Habana del Este con 42 cada uno, Boyeros 41, 10 de octubre 37, Guanabacoa 36, Marianao 35, El Cerro 33, Playa y Plaza de la Revolución 25 cada uno, Regla con 12 y Cotorro con 7. Como ustedes pueden ver ahí, disperso en todo el territorio, comportamiento que se ha mantenido en la provincia de La Habana y que se explica, entre otras cosas, por la división político-administrativa y, en segundo lugar, por la elevada transmisión que se mantiene en el territorio. Mayabeque confirma 27 casos. Esta es otra provincia que disminuye un día. Ayer fueron 6 más que la jornada anterior, pero de todas formas todavía no se logra una estabilidad en la disminución del número de casos. Güines con 15, el mayor número ayer, San Nicolás de Bari 7, Quibicán 3, San José de las Lajas 1, Santa Cruz del Norte 1 en el día de ayer. Matanzas, otra provincia que ha venido teniendo un incremento en el número de casos, que no logra el control, no obstante las medidas que además vemos que se siguen aplicando en este territorio, conducidos por su Consejo de Defensa, todas las autoridades, todos los organismos, pero todavía una transmisión muy elevada. Ayer con 100 casos son 4 más que la jornada anterior y lamentablemente con una dispersión que abarca sus 13 municipios. Colón con el mayor número, 27, Matanzas 25, Hagüey Grande 18, Cárdenas 7, Pedro Betancur 6, Jovellano 5, Los Arabos 3, Perico 2, Limonar y Calimete también, 2 casos de cada uno de estos municipios, y de Unión de Reyes, de Martí y de la Ciénaga de Zapata se diagnostican un caso autóctono de cada uno en el día de ayer. Nos vamos a referir a la situación que presenta el municipio de Hagüey Grande, que como ustedes ven ahí, ayer se diagnosticaron 18 casos, y lo hacemos por un grupo de informaciones que se han venido saliendo por diferentes medios y que, no obstante, el esclarecimiento que han hecho las autoridades de salud en su territorio en relación con a qué se refiere este incremento, todavía se mantienen algunos que creo que debemos esclarecerlo. Primero, ahí se puede ver en el gráfico. Ese gráfico recoge el número de casos activos desde el día 19 de marzo, es la cifra más chiquita que se ve ahí, hasta el día 2 de abril, o sea, hasta el día de ayer. Y se puede apreciar el incremento que se ha ido produciendo en este municipio como consecuencia de transmisión de COVID-19. Y lo decimos así porque también se ha planteado en estos comentarios o en estas informaciones que han ido saliendo en diferentes medios, se ha planteado que son virus diferentes. Incluso se ha planteado que el H1N1, que lo hemos tenido en nuestro país, es un virus respiratorio, y que tal vez son otros virus respiratorios. Nosotros, de todas formas, una situación muy compleja en el municipio, que además se trabaja con un grupo de acciones que se vienen tomando por parte de las autoridades de salud, del gobierno, de los diferentes organismos, incluso con presencia de equipos de trabajo
Aquí acciones directas que se vienen, acciones de limitación de movimiento, de estudios de población para poder identificar, pero realmente ahí tienen ustedes el comportamiento del número de casos, que en el total de casos activos, desde que se produce el incremento, pues estamos hablando de un total de 142 casos en este territorio, en este municipio. Eso da una tasa de incidencia de 201,8 por 100.000 habitantes. Es el comportamiento. En este municipio se trabajan activamente 29 controles de foco distribuidos en sus diferentes áreas de salud, y el control de foco que más casos agrupa es el de la fábrica de bebidas y refrescos La Estancia, en el cual se abre un evento de transmisión el día 28 de marzo, y que estar en el mismo espacio donde está el combinado Victoria Girón, pues las acciones se abarcan a todo este lugar. En este evento, hasta el día de ayer, se han diagnosticado 40 casos confirmados, de ellos 14 trabajadores y 26 casos de la comunidad. Esta es la situación de Hawái Grande. Un evento y una transmisión con un grupo de foco que muchos de ellos tienen que ver con un evento inicial o institucional que, como son trabajadores de diferentes lugares, pues se han ido extendiendo, que se trabaja intensamente por, reitero, medidas del Consejo de Defensa, los organismos, salud pública, restricción de las medidas, y que se debe controlar como se han controlado otros eventos en el país. Y que quede claro, porque no es correcto que se estén dando informaciones que a veces incluso alarman a la población innecesariamente. Estamos hablando de un evento de COVID-19. Hay todas las muestras que se han procesado, que se han mandado además como referencia, además del laboratorio de la provincia de Matanzas, que es de mucha confiabilidad su trabajo, se han mandado para el IPK, y realmente la transmisión que lamentablemente se ha establecido en este municipio, pues es de COVID-19, y que, reitero, se trabaja y no tenemos duda que se va a controlar, como lo ha hecho Matanzas y otros territorios en varias ocasiones. Seguimos con el resto de los casos autóctonos en el país. Cienfuegos, con 18 casos ayer, disminuye en comparación con el día anterior, 30 menos, el mayor número en el municipio cabecera, 6, Cumanayagua con 4, Cruces con 3, Lajas con 2, igual que Aguada de Pasajeros, y Rodas confirma un caso autóctono en el día de ayer. Villa Clara, aunque tiene 3 casos más en el día de ayer, de todas formas, igual con Cienfuegos, ha ido controlando la situación epidemiológica. 16 casos ayer. Santa Clara, municipio cabecera con el mayor número, 11, Cifuentes 2, y Caibarien, Nicaragua y Santo Domingo con 1 cada uno. Santi Espíritus confirma 58 casos ayer. Este territorio todavía con una elevada transmisión que se expresa por el número de casos autóctonos que se confirman diariamente, y que incluso en el día de ayer incrementa en comparación con el día anterior. 5 más. Este es un territorio que trabaja fuerte, igual que toda Cuba, y que deben controlarlo, pero todavía muy fuerte la transmisión. Cabaiguán con el mayor número ayer, 26, Santi Espíritus municipio 21, de Trinidad 6, de Jatibonico 3, y de Yaguajay y Fomento 1 de cada uno. Ciego de Ávila, que después del incremento ha venido teniendo una cifra estable con reducción del número de casos. Ayer confirma 9 casos autóctonos, 3 menos que el día anterior. El mayor número del municipio cabecera, Ciego de Ávila 6, y de 1 de enero, Bolivia y de Chambas
se confirma un caso autóctono de cada uno. Camagüey, 15 casos ayer, pudiéramos decir que 13 menos, también también va controlando la transmisión de la enfermedad, pero todavía con mucho riesgo en su municipio cabecera, que es donde ha tenido la transmisión más elevada. Incluso en el día de ayer, de los 15 casos autóctonos, 12 pertenecen al municipio Camagüey, 2 de Minas y 1 de Esmeralda. Las Tunas, provincia que mantiene una estabilidad independientemente de que 8 casos autóctonos representan 8 más del día anterior, que no había confirmado ningún caso. Sin embargo, es una provincia que ha demostrado que con las acciones que han venido realizando han mantenido un control de la pandemia. Ayer estos 8 casos autóctonos, pues 6 del municipio cabecera Las Tunas y 2 de Manatí. Holguín, otra provincia que después de un incremento en su transmisión, lleva varios días demostrando que va hacia el control de la pandemia. Ayer con estos 10 casos estamos hablando de 8 más que el día anterior, pero de todas formas es un municipio que las cifras no son comparables a lo que presentó en semanas anteriores. Holguín el mayor número, 5, Jibara 2 igual que Moa y 1 en el municipio de Antilla. Granma 40 casos, pudiéramos decir que 76 menos que la jornada anterior. Es una cifra que dice que bueno, que se está trabajando, pero de todas formas todavía con cifras muy elevadas, con mucho riesgo de transmisión en esta provincia y sobre todo en su municipio cabecera, el municipio de Bayamo, que en el día de ayer confirma 27 casos autóctonos. De Manzanillo 4, de Jiguaní 3, de Guisa, de Pilón y de Yara, 2 de cada uno. Santiago no ha logrado todavía, no obstante las acciones, su Consejo de Defensa, junto con las autoridades de salud y los demás organismos, al frente de todas las acciones, pero de todas formas no ha logrado una reducción en cuanto a la transmisión de este territorio. 80 casos ayer, 8 más que el día anterior, la transmisión más elevada que se ha mantenido del municipio cabecera, Santiago de Cuba, 55 ayer, Palma Soriano con 20 también elevado, y de segundo frente se confirman ayer 5 casos de COVID-19. Guantánamo con 18 casos ayer, 2 más que la jornada anterior. Realmente todavía ellos mantienen control de la pandemia, deben seguir reforzando las acciones para que no se produzcan incrementos y, como siempre ha ocurrido, la mayor transmisión en el municipio cabecera de Guantánamo, 10 casos, Baracoa y San Antonio del Sur, con 4 cada uno en el día de ayer. Y el municipio especial Isla de la Juventud confirma ayer 4 casos autóctonos, pudiéramos decir que 4 más que el día anterior, que no confirmó ninguno, pero en la isla, independientemente de la transmisión que todavía presenta, tenemos que tener en cuenta también el procesamiento de muestras, que ayer fue muy poco el que se realizó, antier, perdón, y que fue el día que no se diagnosticaron casos. Con este comportamiento de los casos autóctonos, que son los que se tienen en cuenta para calcular la tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes, La Habana se mantiene a la cabeza del país con una tasa de 333,4 por 100.000 habitantes, superior a la del día de ayer. Granma, aunque disminuye discretamente a 139,3, pero de todas formas es la segunda tasa más elevada de nuestro país. Santiago de Cuba con 109,9 en tercer lugar, le sigue Pinar del Río con 98,5,
Santi Espíritus con 86, Matanzas con 85,8, Camagüey con 70,6 y se mantienen como las provincias con menor tasa de incidencia de nuestro país, pues en los últimos 15 días la provincia de Villa Clara con 17,6, Las Tunas con 17,4 y Holguín con 16,5. Cuba con una tasa de 117,1, superior a la del día de ayer. Y se expresa ahí en el gráfico donde se plotean los casos confirmados por cada uno de los días, donde realmente se ve el incremento que hemos tenido en los últimos 5 días, que ya estaba alto, pero el incremento todavía, teniendo en cuenta el número de casos, que también lo vimos en el gráfico anterior de las barras rojas, donde se ve que los últimos 5 días hemos tenido diagnóstico de más de 1000 casos cada día. Los municipios, se mantiene la composición de los 12 municipios que aportan el 49,9% de la incidencia por COVID-19 en Cuba en los últimos 15 días, 11 de la provincia de La Habana y el municipio de Bayamo, que también pasó a estar incorporado en este grupo. Las tasas más elevadas hasta el día de ayer: Habana Vieja con una tasa de 686,3, Regla 510,9, San Miguel del Padrón con 439,2, Centro Habana, Cerro, Marianao, Arroyo Naranjo. En este orden le sigue después Bayamo con una tasa de 337,7, después 10 de octubre, La Lisa, Guanabacoa y Habana del Este. Aquí es donde están las tasas de incidencias más elevadas de nuestro país y que, como dije ya, aportan, se concentran en ellas el 49,9% de la incidencia por COVID-19 de nuestro país. La Habana, rápidamente en su gráfico, se ve que a pesar de todas las acciones todavía no se logra la reducción del número de casos y, como ya dijimos, Habana Vieja, Regla, San Miguel del Padrón y Centro Habana con las tasas de incidencia más elevadas. Granma, que más o menos ayer con el número de casos, parece que por un día no se puede sacar, pero bueno, por lo menos hay una discreta reducción. Y como ya hemos dicho, y además está entre los 12 que más aportan, el municipio Bayamo, con la tasa más elevada en este territorio. Y Santiago de Cuba, que es la tercera provincia de mayor tasa en nuestro país, ahí parece que quiere en los últimos días hacer una meseta, pero de todas formas alta. Y como también ya habíamos dicho, el municipio Santiago de Cuba, con una tasa de 160,9, Palma Soriano con 140 y Contramaestre con 129,4, disculpen, Santiago municipio con 150,9, pues los municipios de mayor tasa. Actualizamos el número de eventos que existen en los territorios hoy. Se puede ver en un mapa que tienen ahí y ya el número, la última vez que lo mostramos eran 35, hoy tenemos 40. La provincia de Pinar del Río con 6 eventos en estos momentos, Artemisa con 2, el municipio especial Isla de la Juventud con 1, la provincia de La Habana incrementa a 9 eventos, la provincia de Mayabeque con 1, Matanzas con 1, al cual nos referimos en detalle cuando hablamos de esta provincia, Camagüey con un evento en estos momentos, Granma, el mayor número, 3 eventos en estos momentos, 5 en Santiago de Cuba y 1 en la provincia de Guantánamo. Esto es, nos estamos refiriendo a focos que por el número de casos
pues se convierten en eventos y que además conllevan la adopción. Esto es importante, su reconocimiento, para que se puedan adoptar medidas todavía más rigurosas en el centro, porque hay eventos institucionales, en la comunidad, a veces como extensión del centro o de la comunidad pura, de forma tal que se pueda controlar la transmisión que se incrementó en ese lugar específicamente. En resumen, Cuba, con 78.382 pacientes diagnosticados con la enfermedad en el acumulado. Se mantienen ingresados en Cuba en estos momentos 4.806. Estamos hablando del 6,1% de los casos. De estos 4.806, 4.725, el 98,3%, tienen una evolución clínica estable. Ayer se dieron 738 altas, un número que tal vez pudiera parecer alto, pero que en comparación con el número de casos diagnosticados ayer da un balance muy negativo. Estamos hablando de 291 pacientes diagnosticados ayer, más que las altas que se dieron. Esto lo que genera es un incremento en el número de activos de pacientes positivos confirmados que se mantienen entonces ingresados. Ya con estas 738 altas, el 93,2%, 73.089 pacientes, se han recuperado de la COVID-19. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento de 2 personas en nuestro país con COVID-19. Eso hace un acumulado de 431 fallecidos. Lamentamos mucho y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Y una letalidad de 0,54%, inferior a la del mundo, que es de 2,18 en el mundo y de 2,41 en la región de las Américas. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al inicio de la pandemia y los 54 que han retornado a sus países después del diagnóstico, y una cifra de pacientes confirmados en terapia intensiva elevada, 81. Es verdad que son 2 menos con relación al día anterior, pero ¿qué va? Una cifra muy elevada de pacientes con mucho riesgo, porque además de los 81, 32 están en estado crítico y 49 graves. Con un esfuerzo de nuestros intensivistas, de nuestros especialistas, para salvarle la vida, para que evolucionen. De hecho, un número de ellos evolucionan y finalmente salen de alta, se recuperan, pero de todas formas el riesgo es muy elevado. El resumen del comportamiento de la pandemia, ahí ustedes lo tienen en un gráfico también. Ni que mencionar, porque ya la población lo conoce, el incremento que hubo en enero, el incremento que se mantuvo y se incrementó en febrero, el de marzo con 25.686 casos confirmados y 101 fallecidos, y abril, que no vamos nada bien, con 2.106 casos confirmados y lamentablemente 6 personas que han fallecido en Cuba con COVID-19. Hicimos un análisis porque cada mes tiene un número de días, entonces tal vez pueda decir, no, el incremento es porque tiene más días, pero lamentablemente el análisis lo que nos lleva a la conclusión de la transmisión muy elevada que presentamos y de las acciones que tenemos que de conjunto con nuestra población seguir realizando. Y por ejemplo, en enero se promediaron 501 casos por día. En febrero se incrementó a 822. En marzo a 829.
Y lamentablemente, como ya dije, en los 2 primeros días del mes de abril se están promediando o se han promediado 1.053 casos cada día, como promedio. Reitero, muy elevado, mucho riesgo, trabajando fuerte, trabajando los consejos de defensa, los organismos, todavía con un grupo de deficiencias que tenemos que resolver de conjunto por parte de salud, por parte de las acciones que se tienen que hacer de conjunto con todos los organismos. Los problemas de salud se resuelven con la participación y Cuba lo ha demostrado. Lo ha demostrado, creo que desde el inicio de la revolución, cuando se hicieron aquellas campañas de vacunación contra la polio, en los cuales, los que ya tenemos años, recordamos el papel muy activo que tuvieron los CDR, toda la población. Bueno, pues también lo vamos a lograr. Y también buscando una participación más activa de toda la población para que esto se pueda revertir. En tanto, avanzamos con la inmunización Soberana 02, Abdala y todos los otros candidatos vacunales que se irán terminando sus estudios, sus ensayos clínicos. Y la extensión a toda la población, que también va a cooperar. Sin embargo, no perdemos la oportunidad de reiterar que la inmunización, en la medida que avance, no significa protección. Hoy lo veíamos en una noticia que pudieran decir, es un caso. No, pero es lo que se ha explicado por los especialistas. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, que se plantea que adquirió, que se diagnosticó con COVID-19, era una persona que ya estaba inmunizada. Y también se explicó, lo dieron esta mañana Telesur, que es el que yo veo cuando me levanto, que realmente ya lo que demuestra es que la evolución no debe ser hacia una gravedad, pero de todas formas la posibilidad de adquirirla se mantiene. Hasta aquí, Gisela, la situación de Cuba, compleja pero trabajando. Una semana tensa, una semana de grandes cifras, hoy con 4 jornadas consecutivas, sería la 4ª jornada consecutiva reportando por encima de los 1.000 casos positivos al nuevo coronavirus. Ha sido el análisis sobre la situación epidemiológica en el país del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Continúa tensa la situación. Al cierre del día de ayer, la Nación reporta 1.029 nuevos enfermos con COVID-19 y lamentablemente 2 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. En estos momentos se mantienen 40 eventos activos abiertos en todo el país, una alta transmisión en cada una de las provincias cubanas, Las Tunas con un evidente control, La Habana epicentro de la enfermedad en estos momentos con una cifra muy preocupante en esta jornada, 570 casos positivos a la COVID-19, Matanzas 100 casos positivos a la COVID-19 y ya se refería a la situación en particular del municipio Hawái Grande con una alta transmisión justamente del nuevo coronavirus. Han sido los datos relevantes manejados en esta conferencia de prensa sobre el comportamiento de la enfermedad en Cuba. Nos vamos a una pausa para conocer cuál es la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Entramos así en el segundo momento de nuestra conferencia de prensa, esta vez para conocer cuál es la estadística mundial a partir del impacto de la COVID-19. Nos acompaña desde la media hora el intérprete de lengua de señas, Ariel Hernández. Y doctor, ya usted hacía referencia incluso a algunas noticias hoy de la televisora Telesur y veíamos que también es muy compleja la situación a nivel internacional. Ayer destacábamos la situación de Europa. Europa sigue tensa en estos momentos. Europa y el mundo. Los 190 países y 29 territorios pues, que han confirmado casos de COVID. Ayer nuevamente una cifra superior
al medio millón. Esto realmente no se logra un control. Ayer 652.078 casos se confirmaron con COVID en el mundo. Eso hace que ya la cifra total sea de 130.626.537, que lamentablemente el número de casos activos vemos que diariamente se incrementa. Eso quiere decir personas que están activas con la COVID, que no se han recuperado de la enfermedad. 22.633.223 activos ayer. Y que lo que es todavía más lamentable, fallecieran ayer nuevamente más de 10.000 personas con COVID en el mundo. 11.312. Y ya entonces el acumulado de fallecidos de 2.845.607 fallecidos. Letalidad de 2,18%, como dijimos al inicio, hace unos minutos, y que es una letalidad similar a la del día de ayer. No se aprecia una reducción. Las Américas, epicentro de la pandemia, se mantiene como tal, aportando el 43,85% de los casos reportados en el mundo. Ayer diagnosticó 203.292 casos y ya el acumulado de casos confirmados en la región de las Américas, ahí ustedes lo tienen en la pantalla, 57.283.199 casos confirmados. Activos en nuestra región en el día de ayer, pues 9.229.976, cifra también muy elevada. Y de los casos, de los 11.000 casos fallecidos en el mundo, 5.765 fallecieron en nuestra región, dando un acumulado ya de personas que han perdido la vida en la región de las Américas de 1.379.005 personas, letalidad superior a la del mundo de 2,41%, similar a la del día de ayer. Ahora, la composición de los que aportan mayor número de casos en un día, ahí ustedes lo tienen. Nuevamente Brasil se fue a la cabeza con el 13,7% de todos los casos que se diagnosticaron ayer en el mundo. India se posicionó en el segundo lugar con el 13,6%, y Francia, que ayer habíamos visto el incremento que había tenido de casos en un día, queda en un tercer lugar con el 7,2%. Estados Unidos pasa al cuarto lugar con el 7,1%, y después Turquía, Polonia, Italia, Ucrania, Argentina, entre los países que aportan por cientos elevados en un día, el 2,2% de los reportados en el mundo, y después Alemania. Son, reitero, los países que en este orden que acabo de decir han aportado los mayores porcientos de casos confirmados en un día en el mundo, y que traducen la complejidad de la transmisión que están enfrentando. Fallecidos en un día, una cifra que se mantiene muy elevada en Brasil. En primer lugar, con el 32,5% de todos los fallecidos del mundo ayer, lamentablemente fueron en el gigante americano, en Brasil. Le sigue Estados Unidos, como también ha sido el comportamiento, con el 7,8% a 3. Ayer, la India con el 6,3%, Polonia, Italia, México aporta el 4% de los fallecidos del mundo ayer, aunque no está entre los de mayor número de casos. Esto hace que su letalidad sea elevada.
Rusia con el 3,5%, Francia y Colombia entre los países que aportaron el mayor número de fallecidos. Si vemos el acumulado desde el inicio de la pandemia, pues los que más han aportado en cuanto al número de casos, Estados Unidos, primer lugar, con más de 31 millones, Brasil con prácticamente 13 millones, la India con 12.390.000, Francia con 4.741.000 y Rusia con 4.563.000. Y los que han aportado un mayor reporte de fallecidos, pues indiscutiblemente Estados Unidos y Brasil a la cabeza, el primero con una cifra muy superior al 500.000, 566.818, Brasil en segundo lugar con 325.559 y México con 203.664 que han fallecido en este país. Finalmente los dos, cuarto y quinto lugar, India con más de 164.000 y el Reino Unido con prácticamente 127.000 fallecidos. Esta es la situación del mundo. Siguen algunas controversias con relación a las vacunas, si se abastecen, si no se abastecen, si no en las cantidades que se esperaban, porque indiscutiblemente el mundo se ha dado cuenta que independientemente de las medidas de restricción, de control, la nueva normalidad, la forma en que nos tenemos que ir acostumbrando a vivir ya con un grupo de patrones que anteriormente no teníamos, no es lo que ha ido logrando la solución de esta pandemia, independientemente de los países que han minusvalizado, o sea, han disminuido lo que es la pandemia, lo que es esta enfermedad, algunos valorándola como un simple catarro. Doctor, le agradecemos su presencia hoy en nuestro estudio para conocer el análisis de la situación del mundo, también de Cuba. Ha sido un análisis hoy minucioso sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros datos sobre la situación epidemiológica en el país. En este momento siempre dejarles saber en la despedida nuestro mensaje de prevención, el de nuestro equipo de prensa. Hoy es fin de semana, trate de no salir de casa. Si sale, solo a lo indispensable. Proteja a su familia, proteja a sus niños. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa para seguir conociendo otros datos sobre la situación epidemiológica en el país. Hasta entonces, muy buenos días.